Buenas para todos, para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos. También mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Nuevamente, con la ayuda del Señor, me llamo Orlando y quisiera hoy nuevamente exponer el mensaje de la palabra de Dios, y ojalá usted, amigo o amiga que no es salvo, pueda entender el plan de salvación y que pueda creer en el Señor Jesucristo para que pueda obtener el perdón de sus pecados y la vida eterna. Quisiera comenzar cantando en el himno 582. Pronto viene aquel momento tan glorioso de esplendor, cuando la final trompeta sonará y descenderá del cielo a las nubes el Señor, y a sus redimidos arrebatará. Estarán los niños listos, estarán las niñas listas, estaremos todos listos cuando venga en las nubes el Señor. Date prisa a prepararte, poco tiempo queda ya. Hoy acepta a Cristo como Salvador, en su sangre tan preciosa que tu alma limpiará, y al cielo subirás con el Señor. Estarán los niños listos, estarán las niñas listas, estaremos todos listos cuando venga en las nubes el Señor. Bueno, quisiera leer una escritura en el Evangelio de Mateo, y quisiera señalar varias escrituras en el transcurso para que usted se dé cuenta que tal vez el tiempo se está acortando aquí en la tierra para ustedes, los que no son salvos. Nosotros solamente llevamos el mensaje de salvación a sus oídos, abrimos las escrituras y tratamos de predicarles sencillamente del plan de salvación para que usted pueda escapar de la condenación eterna y de la ira venidera que viene a este mundo entero. Quisiera leer estas escrituras aquí en el Evangelio de Mateo 24, capítulo 24. Voy a leer del versículo 34, voy a leer unos pocos versículos. De cierto os digo que no pasarán esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas son de la voz del Señor. Dice: mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas quiero resaltar algunas expresiones de las escrituras aquí. Más en los días de Noé, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí es la venida a la tierra, pero hay otras escrituras que señalan hacia el arrebatamiento. Pero quiero resaltar aquí algunas cosas que ya te voy a explicar. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, ninguno de los que estaban ahí entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Voy a leer versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor.
Voy a seguir leyendo para el 44. Por tanto, vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Están hablando estas escrituras de la venida del Señor a la tierra, a su reinado milenial. A veces hay personas que confunden estas escrituras y piensan que lo que está pasando a nivel mundial señala que puede venir el Señor. Sí puede venir, porque en cada periodo de dispensación de que Dios le habla al pecador, le advierte, hay un comienzo y un periodo que termina, como en los días de Noé. Entonces, el asunto, que el Señor bendiga su palabra, el asunto es que las personas se dejan llevar por este sistema mundanal, porque fíjese que aquí la escritura no está hablando porque como en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Pero Noé le creyó a Dios que iba a enviar un diluvio y él preparó el arca en que se iba a salvar. Tú estás preparado para el arrebatamiento de la iglesia. Te estoy hablando en los tiempos. Aquí está hablando el Señor, pero esto sucede ahorita también. Las personas se dan en casamiento, beben, comen, tal vez no matan, no fornican, no practican la idolatría alguno, pero iguales son pecadores perdidos y destituidos de la gloria de Dios. Y si el Señor llega a venir a arrebatar a su pueblo, usted se queda aquí en la tierra. Eso fue lo que pasó en los días de Noé. Y aquí, en este periodo, después del arrebatamiento, estas escrituras señalan es a la nación de Israel. Y entonces vemos aquí, dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra dejada. Así va a ser el arrebatamiento. Unos van a ser arrebatados, un número de creyentes, muchos creyentes a nivel mundial, sacados, arrebatados. Aquí está diciendo tomados. Esto es después del arrebatamiento, ¿verdad? Y entonces van a ser dejados los que no eran creyentes, iguales ahorita. Y entonces vemos más adelante que está hablando, el Señor sigue con una secuencia. Está hablando la venida del Hijo del Hombre, y después está hablando con una secuencia más adelante, parábolas de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y él está explicando, y después viene la parábola de los talentos. Es una secuencia de las enseñanzas del Señor. Entonces, si en los tiempos de Noé estaban distraídos en el sistema mundanal, en los deleites temporales de este mundo, una persona que nace aquí en esta tierra es pecador. Nace destituido de la gloria de Dios y está separado de Dios, enemistado con Dios a causa de que es un pecador perdido. Como le acabo de decir, nada más estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Y más abajo dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó. No entendieron el plan de salvación que Dios preparó, y el predicador fue Noé. Esa es una responsabilidad de nosotros. Nosotros, si nos vamos al Evangelio de Juan, el Señor les habló a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá arriba en el cielo tenemos moradas eternas, lo que hemos creído en Él. Y usted, si se arrepiente, usted también puede alcanzar esas moradas en el cielo. Muchos creyentes han creído a través de las predicaciones cuando se habla del arrebatamiento. Y en el libro de Apocalipsis nos manda a nosotros a advertir al pecador
sobre los juicios venideros que vienen en esta tierra. Si no, no tuviera el libro de Apocalipsis revelado. Es para que nosotros lo prediquésemos, lo predicáramos, para que usted se dé cuenta que si el Señor viene, se puede quedar aquí en la tierra. Y esto no lo sabían nadie sabe cuándo va a ser el arrebatamiento. Igualmente, cuando sea la venida del Señor a la tierra, tampoco esos creyentes van a saber cuál día. Y esos que van a creer después del arrebatamiento en esos tiempos van a pasar por tribulación. Y esto lo señala aquí en varias escrituras. Entonces el mismo Señor en Hechos de los Apóstoles le dijo a los discípulos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Aquí se está el Señor dirigiendo, porque ellos estaban esperando el reinado en la tierra, el reinado milenial. Nosotros esperamos el arrebatamiento, que esta es la confusión que tienen creyentes más que todo en las denominaciones, y algunos creyentes en la asamblea confunden esta escritura con el arrebatamiento. No, lo que pasa es que hay los pecadores, como lo hubieron en los tiempos de Noé, también los hubieron en el tiempo del Señor. Los hay, porque dice que no hay ni un justo, ni aún uno. Todo el que nace en la tierra es pecador, y tanto judíos como gentiles son pecadores. Todos somos pecadores, y es necesario pasar por el arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo, llegar a Él, a la fuente de salvación, porque Él es el único que puede perdonar pecado. Y entonces vemos al apóstol Pablo en varias escrituras. Por ejemplo, en Romanos se estaba dirigiendo y estaba diciendo, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, para que no proveáis para los deseos de la carne. El Señor aquí está hablando, y estas escrituras fueron escritas prácticamente, tal vez, no sé, esto fue en el siglo I. Ahora imagínense que nosotros estamos en el año 2024. Uno ve el enfriamiento de los creyentes, y se vive tan indiferente, y a veces hay creyentes que viven como que si fueran del mundo igualito. Entonces vemos que ya la iglesia no es igual como cuando comenzó en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque se está enfriando. Nosotros esperamos el arrebatamiento, no era como antes. Me decía un hermano que hace 40 años atrás se predicaba el evangelio y habían almas que creían, hasta 10, hasta 15 personas, y verdaderos salvados, genuinos. Pero ahorita se predica y confiesan el nombre del Señor 1, 2, 3. Habrán otras congregaciones que puedan ser que crean más, que se han escuchado, pero ahorita nadie quiere arrepentirse. Más bien buscan lo más fácil, buscan en una denominación a donde no les exijan dejar su vida mundanal. Y esto es lo que pasaba aquí, cuando en los días de Noé prefirieron vivir en el mundo perdido. Tal vez algunos, tal vez pueda ser que hayan algunos le hayan creído a Noé, pero no quisieron salir del mundo. Igualito hay muchos ahorita aquí en estos tiempos. Se les predica el evangelio y saben que el evangelio es una verdad, y dicen que el evangelio es una verdad, pero no van a entender hasta que venga el Señor y nos arrebate, y se van a quedar perdidos aquí. El mismo apóstol Pablo señaló en varias escrituras que, por ejemplo, aquí el Señor viene. El mismo apóstol Pablo estaba esperando al Señor. ¿Cuánto más nosotros?
Pero el que no es salvo no entiende esto. Si no obra el Señor en su mente y en su corazón, si su conciencia no es despertada y no siente esa culpa en su corazón delante de Dios, que es un pecador que merece la condenación eterna, y va a la fuente de salvación, contristado, su corazón contristado por el pecado, y va a la fuente de salvación, puede encontrar la salvación de su alma. Pero si sigue aquí en este mundo, como señaló, como leí en esa escritura para ese tiempo, no va a poder encontrar salvación ni vida eterna. Entonces nosotros esperamos al Señor, pero nosotros vamos a escuchar la final trompeta, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque cual lo decimos esto, que la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A nosotros los salvados no nos preocupa lo que está pasando a nivel mundial. Si hay destrucción, la tierra no va a ser destruida totalmente, pero sí van a haber juicios, y la misma humanidad se va a autodestruir a sí misma a causa del pecado, y nosotros tenemos una confianza que nosotros seremos arrebatados, sacados de aquí. Y hubo una advertencia en el libro de Apocalipsis a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Van a pasar por juicio. Nosotros vamos a ser sacados antes que comiencen los juicios de Dios, y vamos a ser sacados de aquí, vamos a estar con el Señor. Pero si tú no eres salvo, amigo o amiga, es porque tú no has querido ser salvo. El mensaje de salvación se ha expandido a nivel mundial. Hay países a donde no se predica, se puede predicar porque hay persecución, no hay ni aún Biblias para leer, pero aún así en esos lugares Dios ha actuado con poder y ha salvado almas. Y aquí que hay libertad de culto, que tienes libertad de entrar en una congregación, más que todo en una asamblea congregada al nombre del Señor, que te prediquen el mensaje del Evangelio en su pureza, y tú puedas creer en el Señor, porque todavía la puerta no se ha cerrado. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo y puedas escapar de la ira venidera y de la condenación eterna. Porque si mueres en tu delito y pecado, tu alma va a ir al lugar del infierno, a estar por toda la eternidad, y vas a estar totalmente separado de Dios por toda la eternidad. Mientras estás en vida, puedes hallar la salvación, que el Señor te pueda ayudar.